Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bachillerato. Buenos. Ya entramos ya en el último tema, el tema 6, doctrina social de la Iglesia. Está dividido en tres partes. Vamos a ver la primera parte. En esta primera parte vamos a ver lo que es un poquito la sociología y, bueno, para qué usa la sociología la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre todo de documentos que se conocen como encíclicas. Ya os lo mencioné en el tutorial pasado, que la palabra encíclica significa carta que circula. Entonces son documentos que hacen los papas y a través de los cuales se manifiestan sobre temas que son de interés para el pueblo católico. En este caso, doctrina social de la Iglesia. Entonces, en toda encíclica, lo primero que hacen los papas es un trabajo de sociología. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia primero hace un trabajo sociológico, hace una fotografía de la realidad para saber cómo está. ¿De acuerdo? Es una fotografía de la realidad. La sociología es un instrumento que nos permite tomar el pulso a la sociedad. Es muy importante que la sociología no se mezcle con ningún tipo de ideología, porque si no es como si saliera una foto borrosa, difuminada. Entonces, la Iglesia primero utiliza la sociología para saber cómo es la sociedad y después la doctrina social de la Iglesia nos dice, o la moral, nos dice cómo debería ser la sociedad. Primero, cómo es la sociología, y después la moral, cómo debería ser la sociedad. ¿De acuerdo? La doctrina social de la Iglesia se sustenta en cuatro pilares fundamentales. Justicia, dar a cada uno lo que le pertenece. Caridad, que es hacernos responsables de los problemas de los demás, la persona como el centro de la doctrina social de la Iglesia, la persona como sujeto con dignidad, y después la subsidiariedad. Subsidiariedad significa el desarrollo de la justa autonomía. ¿De acuerdo? Ya explicaremos más adelante lo que significa la subsidiariedad. Bien, hablamos de dos tipos de doctrina social. La doctrina social lato sensu y la doctrina social stricto sensu. Lato sensu significa que la Iglesia siempre ha hecho doctrina social. Stricto sensu son documentos específicos de doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver por encima, vamos a ver 9. Yo os he puesto en la segunda página, os he puesto el índice de los documentos que vamos a ver. Primero, encíclica Quanta Cura el Syllabus. Papa Pío IX o Pío IX, 1864. Encíclica Rerum Novarum León XIII, 1891. Encíclica Quadragésimo Anno Papa Pío XI, 1931. Radiomensaje La Solemnidad del Papa Pío XII, 1941. Encíclica Mater et Magistra, Papa San Juan XXIII, 1961, Carta Apostólica Octogésima Adveniens del Papa Beato Pablo VI, Encíclica Populorum Progressio Pablo VI, Encíclica Solicitudo Rei Socialis Papa San Juan Pablo II y por último Encíclica Centesimus Anno 1991 Papa San Juan Pablo II. ¿De acuerdo? Estos son los documentos que vamos a ver por encima porque son muy extensos y en esta primera parte vamos a ver la encíclica Quanta Cura el Syllabus, que es lo mismo, y la encíclica Rerum Novarum. Bien, en la encíclica Quanta Cura el Syllabus, publicada en 1864 por el Papa Pío IX o Pío IX, que fue el que desarrolló el Concilio Vaticano I de 1869 a 1870. Entonces, la encíclica Quanta Cura el Syllabus expone los errores de la modernidad. Esto que tenéis ahí y de lo que os voy a hablar ahora, porque de todo lo que os hablo está en los apuntes, son los errores de la modernidad. Primero, un racionalismo extremo o moderado, es decir, que la Biblia es un invento humano, no es de origen divino, no es perfecta y que puede ir evolucionando a lo largo de la historia y que deriva de postulados filosóficos, ¿de acuerdo? La- eh, Luego, después del racionalismo extremo moderado, tenemos el panteísmo o naturalismo. Significa que no existe un Dios separado del cosmos, que todo es Dios, el bien es Dios, el mal es Dios. ¿De acuerdo? Luego tenemos latitudinarismo indiferentismo. Significa que todas las religiones
son una opción que nos llevan al mismo sitio, a la salvación, que Cristo sería una opción más, que el catolicismo sería una opción más, que el catolicismo no es la religión verdadera, ¿de acuerdo? Luego tenemos el liberalismo, que lo que pretende es liberar al ser humano de la autoridad de Dios y de la Iglesia Católica. ¿Qué otras cosas condena o censura la encíclica Quanta Cura el Syllabus? Socialismo, comunismo, sociedades bíblicas, sociedades secretas, sociedades clérico-liberales. Luego, sobre la autoridad o los derechos, mejor dicho, los derechos de la Iglesia y de la autoridad civil. La autoridad civil es suprema, separación Iglesia-Estado. La Iglesia no es una sociedad perfecta, toda la autoridad de la Iglesia deriva de la autoridad del Estado y que el Estado debe controlar al 100% la Iglesia, incluyendo los nombramientos de cargos eclesiásticos y el control de los planes de estudios de las universidades o facultades de teología. ¿De acuerdo? Sobre el primado del Papa, la autoridad del Papa derivaría de la autoridad de la Iglesia, del Estado. Sobre la ley natural, dice que no hay ninguna ley natural en el ser humano, ninguna ley divina dentro del ser humano. Y sobre el matrimonio, apuesta por el divorcio y que Cristo no elevó el matrimonio al grado de sacramento. ¿De acuerdo? Todo esto está censurado, condenado por la encíclica Quanta Cura el Syllabus. Encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, en castellano, 15 de mayo de 1891, Papa León XIII. Veréis, en el trabajo en la exposición sociológica que hace León XIII, habla de la revolución industrial y de que muchas familias, incluyendo niños, son sometidos, esclavizados, con salarios muy bajos y horarios totalmente desproporcionados, incluso que están trabajando los niños. Entonces, habla también del manifiesto comunista de Karl Marx de 1848, el marxismo, apuesta por la lucha de clases y por el colectivismo, o sea, la nacionalización de la propiedad privada, que no exista propiedad privada. Y Karl Marx lo expone en su principal obra, El Capital, y después su discípulo Engels sistematizó el marxismo en socialismo y comunismo. ¿De acuerdo? Entonces, después de este análisis sociológico, León XIII dice, primero, que en la sociedad deben existir distintas clases sociales, al igual que en el cuerpo humano existen distintos órganos que colaboran para la supervivencia del cuerpo. Las distintas clases sociales tienen que colaborar para la supervivencia del cuerpo social. Luego, la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho natural, no es el invento de ningún ser humano. Y luego un salario justo que permita a la persona mantenerse ella misma, formar su propia familia, comprarse una vivienda digna, hacerse con un pequeño patrimonio, con unos pequeños ahorros y también tiempo para sus obligaciones familiares y religiosas. Luego, León XIII habla de asociaciones que defiendan a los trabajadores y quinto, que el Estado debe intervenir en el caso de que exista explotación por parte de los empresarios, ¿de acuerdo? Y esta primera parte la dejamos así, es más pequeñita, y a partir del segundo tutorial ya veremos la encíclica Quadragésimo Anno del Papa Pío XI y veremos el radiomensaje de la solemnidad del Papa Pío XII, ¿de acuerdo? Nada, hasta otra. Chao.